racismo es una filosofía social biológico-cultural, una actitud o un sistema social que proponga y afirma que las personas de diferentes grupos humanos difieren en valor. Origen del racismo. Se presenta a inicios de la época colonial, aproximadamente en el siglo XVI, cuando la sociedad estaba dividida en varios grupos según el color o la etnia de las personas. En América Latina es complicado tratar el tema del racismo, porque suponemos que desde la abolición de la esclavitud se ha superado lo que impedía la creación de una democracia incluyente. Sin embargo, a pesar de haber establecido leyes contra la discriminación, estas no han podido resolver el problema del racismo. En el momento en que se asegura que existen culturas inferiores y que además hay una correspondencia entre raza y cultura, comienza la segregación. El racismo es mucho más que una actitud individual. Se trata de un intento por justificar institucionalmente que cierto fenotipo es seña de inferioridad. De ello derivan actitudes discriminatorias en grupo, en los cuales se reflejan altos niveles de un insano etnocentrismo, así como también conductas xenofóbicas. Aunque todos los grupos humanos son etnocéntricos por necesidad, no todos se permiten ser racistas. Tengamos en cuenta que el etnocentrismo es una actitud que consiste fundamentalmente en que un grupo, sociedad o cultura se considera superior en su forma de vida a los demás grupos, sociedades o culturas, y gracias a ello rechaza, excluye y margina a todo aquel que no forme parte de ella. Las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, el hombre negro que falleció asfixiado por un policía, están sirviendo para visibilizar el problema del racismo y la discriminación racial en algunos países de América Latina, especialmente en Brasil y Colombia, dos de las naciones con mayor población afrodescendiente. El racismo, desde luego, no es solo la discriminación contra el negro, sino también contra el indio. El Ecuador es un variopinto mundo mestizo en el que es posible encontrar diversos grupos cuya identidad es muy fluida: longos, cholos, chagras, chazas, montubios, mulatos, samos. Cada una de estas categorías son ambiguas. En algunos contextos hay quienes se identifican con algunas de estas categorías, pero en otros es un calificativo despectivo para desvalorizarlos. Continuando con la exposición, tenemos a la etnia. Entendemos por etnia a la comunidad humana definida por afinidades lingüísticas, culturales y sociales. Por ello tenemos el término etnocidio, que denota una relación o sentimiento de pertenencia en función de distintos criterios o marcadores étnicos. Por otra parte, tenemos a los grupos étnicos, que hacen referencia a grupos sociales o comunidades socioculturales que comparten ciertos rasgos culturales transmitidos a través de la socialización. Por ello, en Ecuador encontramos la diversidad étnica. En la sierra tenemos 12 comunidades, que son Natabuela, Saraguro, Salazaca, Otavalo, entre otros. En la costa, 5 comunidades como lo son los Agua, los Sáchila, Épera, entre otros. Y en el oriente encontramos 8 comunidades como lo son los Cofán, Secoya, Sion, entre otros. El etnocidio en Latinoamérica. El etnocidio es la destrucción étnica de grupos que se da por procesos de colonización que diezmó poblaciones enteras e intentó destruir culturas milenarias para expandir el dominio español, convenciendo así a las culturas originarias de que su visión del mundo y la naturaleza eran inferiores. La colonización utilizó diferentes estrategias de dominación, como lo fue la fuerza de trabajo y la explotación. ¿Cómo se vive la discriminación? En Ecuador, un claro ejemplo de discriminación étnica es la mujer indígena, que se ve envuelta en diferentes estilos de vida agrícolas, por lo tanto es excluida de los beneficios de desarrollo y sumida en la pobreza. Debido a su posición subordinada, las poblaciones indígenas han sido desplazadas de sus tierras y viven en asentamientos pequeños y de mala calidad. La libertad y su independencia en la educación. En Ecuador, las nacionalidades sáchilas y quichua se manifiestan por el desarrollo, ya que son conscientes de que los efectos de una planificación económica las discrimina y los impacta directa o indirectamente. Por ello, han elaborado propuestas a través de la participación y organización en la Escuela de Liderazgo de Mujeres Dolores Cacuango, ofreciéndoles una educación flexible y apropiada.
Los indígenas, a través de la CONAIE, publicaron su agenda estratégica, la cual se organiza en torno a un marco de derechos humanos que pretende apoyar un Estado plurinacional en la práctica de lo democrático y equitativo. Según el Glosario Feminista para la Igualdad de Género del Ecuador, se introduce el concepto de género como categoría de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural, determinado por el género. Para John Scott, el género es una construcción discursiva y cultural de los sexos biológicos. En definitiva, el género y en consecuencia las relaciones de género son construcciones sociales que varían de una sociedad a otra y de un tiempo a otro. Por lo tanto, son susceptibles de modificación, de reinterpretación y de reconstrucción. La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y hombres. Esto no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de estos no dependerán de si nacieron o no con un sexo determinado. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se tomen en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. Esto no es un asunto solo de mujeres, sino que concierne e involucra también a los hombres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y un requisito para indicar el desarrollo centrado en las personas. En la Constitución del Ecuador del 2008, en su artículo 70, señala que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres e incorporará el enfoque de género para su obligatoria aplicación en el sector público. En el Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es la institución responsable de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres y personas del movimiento LGBTI, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Esta entidad se enfoca en el reconocimiento de los derechos referentes a la pluralidad de opciones sexuales y manifestaciones de identidad de género, que no se limitan a la heterosexualidad como norma de género y sexual, ni se circunscriben a lo masculino y femenino como exclusivo de hombres y mujeres respectivamente. Es verdad que existen diferentes normativas que amparan la igualdad de género dentro del territorio ecuatoriano. Aún así, se evidencia en la actualidad mucha desigualdad, ya que, según el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y su articulación en el territorio, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. 3 de cada 10 hogares tienen jefatura femenina, y de estos, el 28% son pobres de ingresos. Por cada $100 que gana un hombre, una mujer percibe $76. 7 de cada 10 personas del movimiento LGBTI vivió una experiencia de control, rechazo, imposición o violencia en su entorno familiar. El 66,3% de las mujeres del área rural mayores a 40 años son analfabetas. Apenas el 28,7% de las mujeres participan en algún deporte o ejercicio, y cada semana las mujeres realizan 22 horas más que los hombres de trabajo doméstico y de cuidado en el hogar. Diversidad de género en Ecuador. Conceptos básicos. Género se conoce a la construcción social de lo que significa ser mujer o ser hombre, comportamientos, rasgos y características. La orientación sexual es la atracción afectiva y erótica que se siente hacia otras personas, y la identidad sexual es la expresión de la masculinidad o feminidad de una persona independientemente de su sexo biológico de nacimiento. La sigla LGBTI se refiere a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En Ecuador se despenaliza la homosexualidad desde 1997 y en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se hace el reconocimiento en igualdad de derechos y oportunidades para esta comunidad, al igual que para los grupos históricamente excluidos. Esta comunidad ha tenido logros dentro del registro civil. Entre ellos se encuentra el cambio de sexo por el de género, al igual que el cambio de sus nombres dependiendo de la identidad sexual con la que se identifique. Además, se ha logrado la unión de hecho y el matrimonio igualitario, aunque siguen imposibilitados de adoptar. En el involucramiento social, la mayor parte de miembros de la comunidad LGBTI que participan en grupos o movimientos se asocian a defender los derechos de su comunidad. En el nivel de instrucción, un 37% de encuestados según el INEC ha logrado los estudios de bachillerato y un 40% se encuentra cursando la educación superior o ya ha finalizado. En cuanto al acceso a la salud, se ve limitada por cuanto no tienen acceso a seguros privados o públicos de salud.
En la población económicamente activa se vincula al nivel de instrucción que tenga, siendo así que la mayoría son comerciantes y un cierto porcentaje puede ganar hasta 5 veces su sueldo básico. La discriminación. En el campo educativo, un 25% de personas luego de manifestar su orientación sexual como homosexual han sido testigos de exclusión en actividades educativas. En el campo laboral se muestra desigualdad en ingresos, explotación e irrespeto. En la justicia, muchas de las veces las denuncias puestas en la Fiscalía General del Estado no son atendidas y se llegan a olvidar. En los espacios públicos y privados, la discriminación supera la mitad de los encuestados. Es decir, que la ciudadanía, pese a tener conciencia de que pueden ser penalizados por el no respetar a esta comunidad, sigue haciendo.